Una vez más nos reunimos para tocar estos temas que nos ayudan a dar directrices, líneas, ayuda para este camino que nos toca vivir día con día. En este programa ¿Para dónde vamos? El tema es muy bueno, muy interesante y es cuando la verdad duele. Porque la verdad, a todos nos duelen que nos digan las cosas en las que estamos fallando, porque a veces nosotros vivimos en una mentira, en un cuento de hadas, echándole la culpa que los demás han sido los culpables de por qué hemos fracasado. El cónyuge fue el problema de por qué me divorcié. El problema es que mis hijos, el papá de mis hijos, tiene la culpa que mis hijos sean así. Y en fin, siempre queremos culpar a los demás y vivir nuestra propia fantasía. ¿Y por qué? Porque el que nos digan la verdad nos obliga, o por decir, nos confronta que tenemos que hacer cambios. Y vivimos en un estado de confort, ¿verdad? Así soy yo, así me gusta, genio y figura hasta la sepultura, yo ya traté y por eso así me quedo. Y no me gusta que nadie me diga las cosas, y especialmente mientras más viejos nos estamos haciendo, peor. Y saben que uno de los que son verdaderamente sinceros con nosotros como padres son nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros hijos nos dicen unas verdades que nos dejan helados, pero realmente creo que este tema va a ser muy interesante. Quiero presentarles al equipo que me acompañan ahora. Doris, coach. Gracias, Doris Salazar, que de verdad sus aportaciones son muy interesantes y nos ayuda también a aclarar muchos puntos. Tenemos también como invitados Ana María, Flor, Ana Julia. Gracias por estar con nosotros. Gracias por darnos su tiempo. Realmente yo sé que el tiempo de ustedes es valioso, pero este momento también es valioso, porque hacemos mucho bien, y no solamente a quienes nos están viendo, sino que nosotros también aprendemos muchísimo. A ver, Doris, háblanos de esta verdad. ¿Por qué la verdad duele? Bueno, hay muchas razones por las cuales como personas preferimos vivir en la mentira. La verdad nos duele en primer lugar porque nos toca una herida no resuelta. Herida de diferentes tipos. La verdad nos duele porque nos daña nuestra autoimagen, porque preferimos proyectar una imagen, por ejemplo, de esposa abnegada y perfecta, aunque adentro de la casa nos estemos dando duro, ¿verdad? La verdad duele porque va en contra de nuestra autoimagen, porque el cerebro necesita certezas, porque nuestra mente, desde la neurociencia vemos que el cerebro necesita lo conocido, aunque lo conocido sea estarte dando duro todos los días con tu pareja. Entonces, cuando la verdad te saca de tu zona cómoda, recordemos que zona cómoda es esa certeza que te da lo que conoces. Y hay dichos populares que nos terminan de hundir. Por ejemplo, más vale malo conocido que viejo por conocer. Entonces, no, yo tengo este matrimonio hecho un desastre, nos peleamos todos los días, pero bueno, es lo conocido. Y como nos gustan las certezas, Lore, nos aferramos al 1% de esperanza. De 31 días del mes, un día es bueno, los 30 son un desastre. No, pero es que ya va a cambiar. Esa esperanza, y estoy dando ejemplo de matrimonio, pero aplica en lo que sea, ¿verdad? Ese aferrarnos a ese hálito de esperanza también hace que no nos enfrentemos con la verdad. Entonces hay muchas razones desde la psicología por las cuales el ser humano prefiere autoengañarse. Porque la verdad, ¿cuál puede ser una verdad? La verdad es que ya no tengo la agilidad de antes porque los años empiezan a cambiarme mi agilidad física. La verdad es que mi matrimonio es un desastre, no es un matrimonio. Cada quien ya vive su vida. La verdad es que sí tengo un problema con un hijo adolescente, rebelde, alcohólico, etcétera, y que no es el niño lindo que yo soñé. Claro, pero también es la verdad de tengo un problema. O sea, la verdad de decir tengo un problema, soy adicta a esto, adicta a esto. Aceptar. Tengo un problema, realmente no he podido lograr los propósitos. Eso quiere decir que estoy entrando en una situación que necesito ayuda profesional. Eso es así, es como cuando una persona pierde el trabajo y otro y lo vuelven a despedir y a despedir y a despedir, y siempre estoy echando la culpa de que es por la situación económica de todas las empresas, me despiden, hasta que de repente digo, no, realmente el problema soy yo, es que tal vez no estoy dando el 100%, es que quiero que todo el mundo cambie, etcétera, etcétera. O sea, sí, la verdad duele también porque nos hemos
no todos vemos el hecho de que nos llamen la atención como una tremenda oportunidad de mejora. O sea, como un cariño, pues como un detalle de afecto. O sea, si tu jefe te siente y te llama la atención es porque se ocupa de ti y te valora. Pero nos venimos de una cultura donde lo vemos al revés. Entonces, la verdad no debería de doler si la viéramos como una tremenda oportunidad. Sí, Ana María. De mejorar. La verdad que, como dice la palabra, la verdad duele y la verdad nos cuesta aceptarla. El vernos hacia adentro, el pensar que en alguna medida yo he tenido la culpa de alguna situación, ¿verdad? De una separación. A mí eso me costaba entenderlo y aceptar mi verdad. Que también en un matrimonio son dos personas y que no iba a venir yo a echarle las culpas a Dios. Señor, ¿por qué me mandaste a este hombre? No, porque yo decidí mal. Porque yo en ese momento me nublé de mi mente y dije, este es el amor de mi vida, ¿verdad? Y ahí me quedé. Entonces, cuando las cosas no resultan, empezamos como a echarle la culpa a medio mundo, pero no agarramos la parte que nos corresponde a nosotros. Y a mí me costó aceptar esa verdad. A mí me costó. Porque decía, no, si yo soy de misa diaria, yo la planteaba así como bien bonita, ¿verdad? Pero me costó entender que yo tenía ese 50% de culpabilidad en todo. Y de hecho es así. O sea, si aceptamos que no hemos sido buenas madres, buenos padres, buenos empleados, como dice Doris, en todas las áreas de la vida en realidad esto se puede comparar, ¿verdad? El no aceptar mi verdad. Entonces creo que esto me habla a mí, me dice, verme hacia adentro. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi verdad en realidad? A nadie nos gusta que nos digan nuestra verdad, pero sí nos gusta que los demás no nos mientan a nosotros y que los demás nos digan la verdad. Pero cuando nos toca estar del otro lado, son diferentes las cosas. Sí, y es que nuestra historia, tenemos que reconciliarnos con nuestra historia. Porque muchas veces la mentira que estamos viviendo viene como consecuencia de nuestra historia. Que muchas veces se forma un hábito. Ya, como no nos corrigen, vivimos en una falsa realidad. Entonces es un hábito, es un patrón que ya llevamos dentro. Sí, es bien duro. Y cuando uno está en los caminos del Señor, que a uno le dicen, pregúntale a la persona que vive contigo o que más te conoce, ¿qué crees que yo debo de cambiar? Uy, ¿verdad? Porque nosotros proyectamos hacia los demás una imagen increíble, ¿verdad? Y qué buena, y qué dulce, y qué maravillosa. Pero cuando nosotros venimos y, bueno, pregúntale a la persona con la que tú vives. Puede ser tu cónyuge, puede ser tu hijo, puede ser tu amiga, tu hermana, ¿verdad? No a nuestras mamás, porque, ay, sí, usted es linda, ¿verdad? Pero con estas personas que a veces son crueles al decirnos la verdad, decir, mira, ¿tú en qué crees que debo de cambiar? Entonces nosotros creemos que nos van a decir, no, nada, si es que una belleza de mujer, ¿verdad? Y cuando empiezan a decir esto y esto, muchas veces uno dice, no, hombre, se te pasó la mano. Ayer mi hijo me estaba contando un libro que está leyendo y creo que es literal para lo que estamos hablando. El libro se llama El ego es el enemigo. Entonces ahora que escuchaba a Ana Julia y a Ana María, decía, es que también nos falta humildad. O sea, el ego es el enemigo de aceptar las verdades cuando nos confrontan con algo diferente a lo que creemos ser, sin darnos cuenta que ese es apenas el punto de partida, que si no tocamos ese fondo, por llamarlo de una manera, de aceptar esa verdad, no vamos a mejorar. Claro, Flor. Yo tuve una quiebra económica hace como 7 años y entonces me decía 8. Entonces la gente me decía, no, pero es que la gente que me quería, ¿verdad? No, es que tú tuviste esto por estas y estas variables. Y yo les dije, sí, es cierto, estas variables me afectaron, pero viéndolo bien y haciendo mis números, yo no estaba desarrollando bien liderazgo dentro de mis gastos empresariales, de mis costos, no lo estaba pudiendo manejar bien. Entonces, me dolió porque es como esa imagen que yo tenía de súper empresaria realmente no me estaba saliendo como yo pensé que me estaba saliendo.
Y eso me da la oportunidad de decir, bueno, yo sé que tengo que aprender, en qué me quedé, o sea, a quién tengo que buscar, qué mentoría, qué asesor, qué tengo que leer, en qué me tengo que meter, tengo que sacar un curso de contabilidad, tengo que ser mejor en Excel, tengo que poder manejar mejor el recurso humano, qué tengo que hacer para que no me pase esto. Pero si yo no me hago responsable y yo digo, estoy mal porque mis empleados son malos, estoy mal porque la economía está mal, estoy mal porque el gobierno, estoy mal por todo, pero menos por mí, yo no puedo tomar decisiones sobre mi vida. Creo que es importante ser el protagonista de la vida de uno. Y la única manera de ser protagonista es responsabilizándose y tomando las riendas también de su vida. Porque uno quiere tener algo mejor. Se lo puede encargar solo a Dios o solo se puede quedar quejando. Pero hay que actuar, hay que hacer cosas para que las cosas pasen. Entonces, yo creo que una de las verdades que yo me di cuenta esa, que para mí fue como dura. También estuvo la verdad en cuanto a mi primer matrimonio, bastante parecido a lo que Ana María comentaba. Entonces, es bien difícil. Y a veces cuando uno se rodea de personas que por amor le echan porras, entonces uno también se llena la cabeza como de esas ilusiones. Por ejemplo, no, si tu pobrecita, a ti te hizo mal él, entonces tú sos la víctima, tú sos pobrecita. Entonces uno dice, pues sí es cierto, pues yo soy la pobrecita, ¿verdad? Entonces, tener quizá a veces una asesoría o un grupo de gente, yo tengo pastoreo, pero que sea más objetivo, que sea alguien más crecido espiritualmente que uno, que no sea como la vecina chambrosa de la colonia, ¿verdad? O que sea tu mamá que te ama mucho, sino que buscar gente más crecida en las áreas en que uno está y también espiritualmente para que te digan las verdades que tú necesitas escuchar para crecer. Pero si uno se rodea solamente de la gente que lo adula o que le echa flores o que se compadece de uno, nadie le va a decir a uno las verdades. Entonces sí creo que es importante la compañía para poder uno asumir esas verdades de su vida. Como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. O sea, no solamente estamos hablando de la verdad del Evangelio, es la verdad que nos corresponde conocer y saber que tenemos que hacer cambios. Cuando tenemos una autoestima baja, queremos echarle la culpa a todo el mundo de lo que nos está pasando. Cuando realmente nos toca saber en qué errores estamos cometiendo. Entonces, la verdad, conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Vamos a irnos a un corte, no se nos vaya que regresamos con más. Es increíble cómo, sabiendo nosotros la importancia de la verdad y que en las Sagradas Escrituras, ya voy a ir leyendo otros pasajes bíblicos que nos habla el Señor de que de verdad tenemos que vivir en la verdad, ¿verdad? Adorar en espíritu y en verdad, ¿verdad? Él es el camino, la verdad y la vida. Como Satanás es el padre de la mentira, del engaño. Y como el Señor es luz, es verdad. Y nosotros en nuestra vida tenemos que vivir esa verdad porque tenemos que convertirnos todos los días, ir cambiando y corrigiendo. Pero sabiendo que la verdad nos hace libres, sabiendo que la verdad es lo que nosotros necesitamos en nuestra vida, ¿por qué queremos vivir en una mentira, Doris? Bueno, en primer lugar, porque el cerebro, y eso es ciencia, el cerebro le gusta vivir en lo conocido. Como decíamos en la sección anterior. O sea, no importa lo malo, lo dañino que sea, prefiero vivir en lo conocido. Y vivir en la mentira es vivir en lo conocido. Otro tema, otro punto. Pero vivir en la mentira resguarda mi estima. Porque allí, de alguna manera, aunque sea una mentira, proyecto la imagen de, yo no sé, de la esposa abnegada o del profesional que mantiene un trabajo aunque el ambiente sea tóxico, o de la buena amiga aunque esté desgastada en la relación, yo no sé. O sea, nuestro cerebro nos juega en contra. ¿Por qué? Porque ante la posibilidad de que la realidad como la conocemos se desborone, tenemos que hacer cambios. Y es importante que todos sepamos que es normal que sintamos miedo ante los cambios. Cuando tú sabes que algo es normal, deberíamos, en lugar de verlo con rechazo, decir, ok, si esto es normal, ¿qué voy a hacer para
de esta situación que me da tanto temor dejar mi zona segura, empezar a transitar hacia algo diferente, pues. Entonces nos da miedo. ¿Por qué nos aferramos a una mentira? Porque los cambios nos dan miedo y el miedo implica dolor. Es normal la resistencia al cambio. O sea, el que diga, no, a mí yo amo cambiar todos los días, podrá ser 1% del universo. La mayor parte de nosotros nos aferramos, somos personas de rutinas. Veamos aún en algo bueno para ilustrar. Compartíamos hace poco en un almuerzo que aunque los viajes son lindos de vacaciones, qué rico venir a tu rutina. Somos personas de rutina. Entonces la verdad, primero nos duele porque vivimos en un engaño. Preferimos volver la cara hacia el otro lado para no ver la verdad evidente. Pero cuando al fin ya tocamos fondo y toca ver esa verdad, vienen nuestros miedos. Y vamos a buscar dilatar, en confrontarnos, porque nos daña nuestra estima. Yo hablaba de la humildad, porque nos cuesta decir, como decía Ana María, yo tuve parte de la culpa, yo no hice mi parte. Entonces ves todos los factores que van jugando, que nos mantienen retenidos en una situación difícil, dura e incómoda, que la preferimos antes salir de eso y ver el universo de posibilidades que hay, pero que requieren trabajar para llegar a ello. Para esto es bien importante, usted que nos está viendo, no sé si ya puede pensar en los fracasos que han habido en su vida, las situaciones que no han salido bien. ¿Cuál fue esa parte que le correspondió a usted, que fue lo que contribuyó a las cosas que no salieran bien? Porque no podemos cambiar si no hacemos un alto y revisamos, en esto yo lo arruiné, en esto yo tuve la culpa. Incluyendo, lo podemos hablar a nivel de familiar, hasta cuando es la nuera, ¿verdad? Muchas veces los matrimonios de los hijos se alejan, porque muchas veces uno de suegra, de verdad, está siendo causa de división y de problemas en esa pareja. Y a veces uno puede decir, es que mi nuera es desagradecida, es desamorada y se está llevando a mi hijo fuera y por eso no quieren estar conmigo. Ojo, ¿cuál es la parte de la culpa? ¿Cuál es la parte que usted no está aportando y está siendo un instrumento de división? ¿Verdad? Esto es sumamente importante para que nosotros empecemos especialmente a cambiar nuestras relaciones, porque estamos siendo tóxicos. A veces creemos que los demás son tóxicos, ¿no? A veces el tóxico es uno. Por eso le dejo esta reflexión. Ana Julia. En el año 2005 fue el año galardonado para mí de ese título. La verdad, cómo duele. ¿Por qué les digo esto? Porque fue acontecimiento tras acontecimiento. Primero fallece mi papá, yo me estoy en proceso de divorcio, a los 2 meses fallece mi mamá, la quiebra económica, atropellan a mi hijo, mi hija se va de la casa. Y yo, ¿a dónde estoy? Y yo tenía que hacer un alto. Yo estaba en un momento de una gran depresión, vivía fuera, había vuelto a caer en las drogas, en el alcohol. Y ese era mi entorno para disfrazar mi dolor. Y era uno tras otro. Y ya cuando yo le dije al Señor, Señor, ¿qué estoy haciendo? Me había alejado totalmente de Él. No estaba cerca de la comunidad, como les decía, vivía afuera. Había perdido contacto con mi pastora y fue muy duro estar sola. Lógico, lo más fácil para mí fue acudir a las drogas, adormecer el dolor del fallecimiento de mis papás, de mi divorcio, de algo que yo no quería que sucediera, volver a divorciarme, ya que venía de un hogar pues, donde había habido divorcio. Y se repiten las cosas y yo me acuerdo que yo fui a misa y yo dije, Señor, aquí estoy, dolida, quebrada y no sé a dónde voy. Y te necesito.
ya el dolor me había consumido y ver que mi hija no estaba, ver que mi esposo cada vez me hacía lo del divorcio más difícil, ver que mi hijo le había tirado yo la carga de todo malestar del divorcio. Yo necesitaba reestructurar mi vida, reestructurar y comenzar de nuevo. Primero, aceptar el dolor. Yo no lo podía ya cambiar, no podía traer en vida a mi papá ni a mi mamá, no podía quitarle el dolor a mi hijo que había sido atropellado, no podía regresar lo de la economía. Entonces, tuve que enfrentar ese año con mucho dolor, pero siempre sabiendo de que si yo volvía a los caminos del Señor, si yo volvía a dejar la droga, si yo volvía a dejar mi manera que estaba yo viviendo, sí había una esperanza. Sí podía llevar el dolor más ligero porque el Señor iba conmigo con ese dolor. Y así fue. Fui caminando, fui retomando todo. Los cambios me costaron muchísimo, especialmente el dejar las drogas, desintoxicarme nuevamente, buscar otro ambiente. Pero el dolor me llevó otra vez a estar con el Señor. Y eso también te llevó, me imagino, a darte cuenta que esta era una realidad que había que asumir, Claro. que los culpables no eran los que estaban afuera, sino la parte de culpa que te correspondería a ti, ¿no? Sí, y una de las cosas que me dolió, me costó mucho fue el aceptar que mi marido no era el que tuvo el 100% la culpa del fracaso de mi divorcio, que yo tuve mucho que ver. Entonces, el aceptar, me acuerdo que en ese año yo le escribí una carta a él pidiéndole perdón. Y ya estaba todo perdido, pero ahí, con todos esos detalles de tratar de encontrar el camino, fue cuando el dolor fue minimizando porque sabía que ya iba con el Señor arreglando mi vida. Claro. Y es que de eso se trata, ¿verdad? Creo que especialmente de las cosas más dolorosas en nuestra vida es cuando el matrimonio fracasa, ¿verdad? Porque uno se casa para toda la vida y a veces uno da por hecho que ahí está el matrimonio. Cuando siempre hemos dicho, ¿verdad? Uno nunca puede decir, ahí va mi ex hijo, ahí va mi ex mamá, no. Pero uno sí dice, ahí va mi ex marido, porque es una relación sumamente frágil y la damos por hecho. Por eso en otros programas anteriores que trabajamos ¿verdad? El por qué dañamos, el por qué la ira, se ha trabajado otros temas en este programa Para Dónde Vamos y nos damos cuenta que a veces nos desquitamos con las personas que más queremos. Porque las damos por hechas, porque creemos que ahí está lo seguro. Podemos tener un estrés en el trabajo y llegamos a la casa y decimos y ofendemos y dañamos y no nos damos cuenta que es lo más frágil. Aunque en el trabajo también, porque nos pueden despedir, ¿verdad? Nos podemos quedar sin trabajo o nos podemos quedar sin empleados. Pero damos por hecho el trabajo. Entonces, en la casa. Entonces, realmente de las verdades que más duelen es reconocer eso, Ana Julia. Cuando decimos, yo tengo la culpa, el 50% de lo que pasó de mi matrimonio ha sido porque yo tuve la culpa. Doris. Y porque aceptar algo, lo que sea doloroso, una verdad, realmente está el miedo de lo que va a venir después. O sea, aquí es donde de verdad solo con el Señor y con la certeza de saber que hay algo nuevo, que hay un futuro lleno de esperanza, solo así podemos pasar más rápido esta etapa, porque reconozcamos, no somos conscientes en el momento, pero nuestras certezas están en una realidad X. Y reconocer que esa realidad era frágil, se quebró y hay un miedo inherente. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Y ahora cómo voy a seguir?
¿Qué voy a hacer con este niño de 2 años para salir adelante? ¿Verdad? Entonces, démonos cuenta que al final de todo, nosotros nos aferramos a las certezas viendo la vida para atrás. Como cuando vamos manejando, ¿verdad? Vemos desde el retrovisor, pero hay un parabrisas enfrente. Cerremos esta sección con ese mensaje de esperanza. Tal vez tú en este momento te estás dando cuenta de una verdad y tal vez te estamos ayudando a decir, tengo que reconocer que esta situación es así, aunque me duele, aunque no la quiero, aunque nunca lo hubiera querido, aunque me resisto, pero es. Pues date cuenta de algo. El retrovisor es chiquito, que es para atrás. El parabrisas es enorme. Hay un futuro lleno de esperanza. De cómo abrazar la historia y reconstruir ese futuro. De eso podemos seguir hablando. Sí. Gracias. Vámonos a un corte. No se nos vaya. Ya regresamos. Bueno, realmente con ese tema de ir reconociendo la verdad y también cuando estamos viviendo una mentira, yo quiero leerles Efesios capítulo 4, versículo 15. Miren qué interesante lo que nos dice el Señor. Por el contrario, viviendo con autenticidad, siendo auténticos, veraces, ¿verdad? Viviendo con autenticidad el amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza. Cuando vivimos en una mentira no crecemos, vivimos estancados. Cuando vivimos de una apariencia, no crecemos, no pasamos a otro nivel. Entonces, por eso nos lo dice aquí, en la carta de San Pablo a los Efesios, viviendo con autenticidad. Hay otras versiones que dice, al vivir la verdad con amor. Pero aquí dice, viviendo con autenticidad el amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza. Palabra de Dios. A ver, Doris, hemos reconocido que estamos viviendo una mentira. O sea, ¿en qué momento es ese quiebre? ¿En qué momento es ese quiebre? Bueno, imaginémonos para cambiar. Ya es tan evidente como lo que nos compartía Ana Julia. Ya es tan evidente, ya no hay forma de ocultar que hay un quiebre. ¿Qué hago? 4 pasos. Eso se conoce como el principio de Oz y lo podemos aplicar acá. El primer paso es, te detienes a analizar. No es lo que no se recomienda, es decir, bueno, ya, mañana cambio. Ok, ya, sino que es quieto, párate a reflexionar. Te ha tomado un tiempo llegar hasta allí. Te está tocando más duro asimilar. Cuando tú ya te pones a reflexionar, Flor también nos lo decía, buscar ayuda, buscar opciones, buscar una consejería. Por supuesto, ojalá el primero que nada de los caminos de Dios, escudriñar la palabra. Ahí está simplemente viendo opciones y cree que hay una nueva realidad que está construyéndose, que hay algo bueno que va a venir. Luego de eso, ese es el paso 2, el tercero, plantéate alternativas. Es fundamental que no te quedes solo, no te aísles, no busques, yo en la soledad en mi cuarto, Dios me va a iluminar. No, para eso Dios nos ha dado tu pastora si estás en la comunidad, psicólogos, personas que te pueden ayudar. Una vez tienes claras tus alternativas, ves que es un proceso, porque ese proceso te va a ayudar a reconstruirte por dentro. Y una vez tienes las alternativas, hora de actuar. Y hay una cosa maravillosa que decimos en mi trabajo y también en un proyecto en Dolor a la Gracia, y es, no pasa nada. Es decir, planteas tus alternativas, escoges una. Empiezas a probar. En el trabajo decimos pivotar rapidito, si no es por ahí vas por otra opción. Pero ¿sabes qué es lo más maravilloso? En ese proceso, abrazar tu realidad, abrazar tu historia. Ya lo dijimos anteriormente, una de las cosas que más nos cuesta es saber que de aquí para atrás no vamos a cambiar nada, pero es tu verdad. Y Dios construirá un palacio donde tú estás viendo ruinas. Sí, es interesante porque lo peor que puede ser es cuando nosotros pecamos de victimitis. Ya hemos grabado un programa sobre la victimitis y es cuando yo, abrazo mi historia, conozco mi historia, es que yo soy así por esto, sí, pero ¿qué vas a hacer? La justificación. Es la justificación. Cuando yo abrazo mi historia, yo digo, sí, yo sé que yo tengo esta tendencia, pero si Dios hace nuevas todas las cosas,
es que hay una oportunidad de hacer un alto, recapacitar y volver. Lo del hijo pródigo. Reflexionó, dijo, en la casa de mi padre, ni siquiera ni los sirvientes están comiendo lo que yo me quiero comer, la comida de los cerdos, ni siquiera es maltratado uno de los sirvientes. Volveré a la casa de mi padre, pediré perdón y le diré que me trate como un sirviente, ya no como hijo. Y esto queda tan grabado y queda tan escrito con esta parábola dada por Jesucristo para decirnos que el camino de regreso es ese. Abrazar nuestra historia, sí. Yo no escogí mis padres. Mis padres fueron escogidos por Dios. De esta historia tan dolorosa de abandono, de golpes, de abusos, etcétera, 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 yo tengo que sacar algo bueno, porque el Señor sana mi corazón. Lo trabajo a través de psicólogos o a través de un retiro de sanación o el retiro del dolor a la gracia. Y digo, tengo la oportunidad de comenzar de nuevo, abrazando mi historia. Yo solo les quiero recalcar que el aislarse cuando estás tan dolido es malísimo. Claro, porque hay una mala... La mente, Satanás, la mente te juega vueltas. Sí, Ana María. Indiscutiblemente que la soledad es mala consejera. Es mala consejera. Y lo que decía Doris es bien interesante. En esos momentos donde tocamos fondo, donde hay dolor en nuestro corazón, también tiene que haber un espacio para vivir ese dolor. No puedo asumir que hoy he pasado situaciones difíciles este día y nada, como el día de mañana yo voy a estar con una carita. No, tenemos que vivir ese duelo. Indiferentemente, yo no sé qué está sucediendo en la casa de cada uno. La muerte de un hijo, la muerte de una hermana, un familiar, un divorcio, una enfermedad terminal. Uno no sabe qué está pasando en cada uno de los hogares. Entonces, pero yo lo que les digo es, permítanse vivir ese tiempo de duelo, ese tiempo de dolor, porque solamente así van a lograr sanar el corazón y, por supuesto, el querer dar el paso siguiente, el querer hacer las cosas. Porque yo tengo por ahí mi buena amiga que me dice, tengo problemas económicos, pero no quiere ordenar su vida. Porque cada vez la tarjeta de crédito la va pasando en todos los lugares que va encontrando al paso. Entonces tenemos que dar nuestra milla adicional para que venga ese cambio en nuestra vida. Sí. No le podemos dejar al Señor todo. No puede ser. Porque de las malas decisiones que nosotros tengamos, sí van a venir esas consecuencias. Así es. A ver, Florcita. La sociedad es muy dura, y nosotros, parte de la sociedad, nos sentimos también afectados. Por ejemplo, alguien viene y está un grupo de amigas y dice, ¿qué tal tus hijos? Y todo el mundo dice maravillas del hijo. Y uno tal vez tiene un problema con su hijo. ¿Y qué tal tu hijo? Bien, muy bien. Y él ve cómo hace para plantear la verdad de tal manera en que las demás amigas digan, ok, te valido. Me parece que estás dentro de lo de este grupo. Entonces también creo que es importante, primero, trabajar en la relación nuestra con Dios para entender qué sí es valioso para Dios. Por ejemplo, para Dios nuestros hijos son valiosos como estén. Si está uno en drogas, si está uno en un pecado, si está uno... Dios siempre lo va a amar. Nosotros podemos buscar tal vez otros grupos de gente que nos entienda nuestra situación y que en lugar de que nos toque tapar lo que nos está pasando, que lo podamos compartir y podamos encontrar soluciones. Por ejemplo, si yo voy donde otra mamá que le ha pasado lo mismo que le está pasando a mi hijo, yo le cuento, me puede dar un consejo, me puede ayudar, en lugar de estar disfrazando. Y es que se disfraza con el, ay, no quiero saber. Ay, no quiero tocar ese tema. O sea, muchas veces la reacción es, no quiero tocar ese tema. Ay, no, ni me contés. Mira, ahí vi tu hijo, ay, no me digas nada. O sea, quiero vivir como que en mi burbuja, en mi mentira. Y mira, fíjate que vi a tu marido, ay, no, ni me contés, no quiero saber. No quiero saber. O sea, fíjense cómo nosotros ocultamos, o sea, para protegernos, ocultamos el querer conocer la verdad con eso. No quiero saber nada. Perdón, sucede que vamos por la vida también, solo me imagino
caminando con máscaras diferentes. Si yo estoy en un grupo de amigas que habla maravillas de los hijos, yo me pongo esa máscara. Si estoy en el otro grupo de matrimonios, yo me pongo esa máscara también. Entonces, lo triste es cuando llegamos a nuestro hogar, a nuestra casa, y verdaderamente me veo al espejo y veo quién es Ana María en realidad, sin máscaras, tal y cual. Entonces, el llegar a ese momento de decir quién soy y por qué estoy en estas condiciones, como decía Flor, bueno, hubo un momento de la parte económica que tocó, bueno, pero llega el momento de reflexionar. ¿Qué está pasando? Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es mi parte en esta historia? ¿Qué voy a hacer para cambiar de aquí hacia adelante? ¿Verdad? Sí, yo insisto mucho en el tipo de gente con la que uno se junta. Yo insisto mucho porque tiene que ser personas donde nosotros podamos, aunque no sea de un grupo grande, pero tener un par de personas de confianza con quien uno pueda ser auténtico, donde uno pueda pedir ayuda, donde uno pueda echarme la mano. O sea, siempre todos somos productivos, siempre todos somos eficientes, siempre todos somos sonrientes. No, pero tener a alguien con quien uno pueda quebrarse, llorar, descansar, sin ser juzgado. Ser uno. Pero, ¿saben? Otro punto donde también se está viviendo una mentira es cuando quieres estar en un nivel económico que no tienes. Y este es un punto porque hay gente que se llega a endeudar tanto. Porque hay una pena de decir, fíjate que yo no puedo ir porque no me alcanza el dinero, ¿verdad? Y esto se da mucho cuando hay amigos de parejas, ¿verdad? Que uno sí tienen muchas posibilidades económicas. Y mira, salgamos, vamos aquí, salgamos el viernes, vamos el sábado y llevemos esto y llevemos el otro. Y la verdad es que da una vergüenza decir, yo no puedo pagar eso. Entonces también en la parte económica hay parejas y familias que están endeudadas de una manera exagerada. ¿Por qué? Porque viven una mentira ante los amigos o ante la misma familia, ante los matrimonios de los cuñados, o sea, de verdad vivir una apariencia cuando realmente uno tiene que ser en esto bien claro y decir, ¿saben qué? Yo no puedo pagar eso. Igual a los hijos, las demandas y las presiones en los colegios de los compañeros que quieren el celular tal. Entonces, el querer vivir una pantalla de una realidad que no se puede, esto nos está acarreando serios problemas. Y cuando los hijos llegan a una edad adulta, muchas veces pueden caer en la estafa, en el soborno, pueden caer en unas situaciones económicas que se prestan a otras cosas. ¿Por qué? Porque no pueden aceptar que no hay y que no eres de menos porque no hay. Bueno, vámonos a un corte. Ya regresamos. ¿Cómo pasa el tiempo de rápido, verdad? Cuando hay tanto que tocar y especialmente cuando se trata de la verdad, de vivir una verdad y cuando vivimos en una mentira, hay mucho que hablar. Lo importante es que cada uno de nosotros descubramos en qué estamos no aceptando nuestra verdad, la verdad. ¿Qué estamos proyectando? ¿Qué estamos escondiendo? ¿Qué hemos dicho? No me digas nada, no quiero saber. Cuando realmente en la palabra del Señor, por ejemplo, en Filipenses capítulo 4, versículo 8, dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente y merezca elogio. O sea, dejar que la luz de Cristo ilumine mi corazón y me muestre quién soy, cuál es la verdad, en qué debo de cambiar, qué es lo que ya no debo de permitir, por qué me estoy endeudando. ¿Qué estoy haciendo? Que realmente el Señor me habla a mi corazón, que tiene que ser transformado.
para crecer. La dignidad es de que tú eres hijo de Dios. Esa es nuestra verdadera dignidad, reconocer que somos hijos amados por Dios, que somos hijos de un rey. No te define ni lo que tienes, e incluso lo que no tienes y quieres aparentar. No te define por el amor que te tengan las personas o no te amen. No te define tu cónyuge que tal vez ya no te quiere. No te define tal vez el amor de tus hijos que tal vez ya no están. Te define que eres hijo amado de Dios. Y esto es lo más importante. Valgo la sangre del Señor, la sangre de Cristo derramada en la cruz por mí. Valgo oro. Soy valioso. Soy hijo de un rey. Soy un príncipe de Dios. Y cuando entramos en esta dimensión de recibir y aceptar esta realidad, ya no me da miedo descubrirme quién soy. Acepto que hay que hacer un cambio radical y caminar de cara a Dios. Y esa verdad es la que te trae libertad. Por eso, Doris, estamos ya en el último segmento. ¿Qué quisieras decir? La verdad, aunque duele, nos libera. Y vivir en la verdad, o vivir en la mentira nos tiene viviendo en piloto automático. O sea, poniéndonos máscaras, como se decía antes, y viviendo una vida muy por debajo de la que estamos llamados a vivir. Como Lore decía, o sea, Dios tiene para nosotros una vida llena de esperanza y de promesas. Pero mientras tú estás viendo, pensemos en un avestruz con la cabeza enterrada, mientras tú estás enterrada en una arena que es la mentira, no puedes sacar la cabeza para ver la verdad. Entonces la verdad es liberadora y uno de los anhelos más grandes que todos tenemos desde el interior de nuestro ser es ser libres, sentirnos auténticos, dejarnos de fingir, de poner máscaras en todos los sentidos de las palabras, para vivir desde la autenticidad, la libertad y la plenitud de Dios. Así es, gracias Ana María. Bueno, recordemos que somos padres, madres, hermanos y de alguna manera somos líderes en una comunidad, en nuestra casa y somos personas que modelamos a otros. Nosotras que somos madres modelamos a nuestros hijos y si nosotros estamos construyéndonos mal con lo que estamos haciendo, eso les vamos a enseñar a nuestros hijos. Y desde esta autenticidad, ¿verdad? Nuestros hijos nos van a ver así. Puede ser que muchas veces nos vean caer, pero qué lindo es que dicen, wow, mi mamá sucedió esta situación, pero te admiro y te respeto por cómo te levantaste, todo lo que hiciste y el esfuerzo que conllevó el que te levantaras. Me encanta esa parte donde nos levantamos, ¿verdad? Es hermoso como Dios cada día nos da esa gran oportunidad del regalo precioso de la vida y el de ser madres y modelar a nuestros hijos y a nuestra familia, a nuestros hijos, porque nosotros somos ejemplos donde quiera que estemos, ya sea un ejemplo bueno o sea malo, ¿verdad? Gracias, Ana María. Florcita. Yo leí por ahí un día que decía que no había que preguntarse que por qué nos puso Dios esa situación, sino que para qué. Cuando nosotros aceptamos una verdad dolorosa e incluso a veces la compartimos con otras personas, puede ser en un testimonio ante mucha gente o puede ser con alguien, también estamos ayudando a construir a esas personas. O sea, cuando nosotros venimos y aceptamos, esta es nuestra verdad y desde aquí yo vine y Dios me levantó y yo me esforcé, eso hace también que otras personas digan, no me pasa solo eso a mí. Y también podemos ser solución y bendición para la vida de otras personas. Entonces, en la medida en que nosotros nos aceptamos y aceptamos nuestra realidad, no solamente nos bendecimos nosotros, sino que también no sabemos en qué momento vamos a apoyar a otras personas. Yo, por ejemplo, con mis experiencias que he tenido, por ejemplo, con un tema con mi hija, yo al vivir esa experiencia con mi hija y la terapia que tuvimos que hacer para que ella estuviera bien, he podido conocer otros casos similares y que yo al abrirme a contar mi historia, han podido recibir un consejo, una palabra de amor, una recomendación de parte mía, porque mis vivencias le ayudaron a ellos. Entonces, vivir en verdad no solamente nos ayuda a vivir más libres y sin esa carga de la máscara, sino que también ayudar a otras personas, porque si nos queremos pintar como la señora o el señor perfecto, pues nunca nadie va a aprender nada de nosotros porque siempre estamos tan aquí
que no hay manera en que se pueda aprender nada. Así que yo sí creo. Claro, y si ustedes vieron el programa de la semana pasada, ese programa tan importante que es las segundas oportunidades. O sea, después de que uno se da cuenta de su mentira y tiene que aceptar la verdad, es cuando volvemos a levantarnos y podemos comenzar de nuevo, y es la oportunidad de las segundas oportunidades. Ana Julia. A mí me encanta el nombre de este programa, porque uno tiene que estarse preguntando para dónde vamos. ¿Para dónde vamos? ¿Qué necesito despojar? ¿Qué necesito entregar? ¿Qué necesito cambiar? Y lo único que yo les puedo decir es que con Cristo todo es posible. Cristo nos fortalece, Cristo es el que nos da seguridad, Cristo es el que nos da la esperanza, Cristo es el que nos dice, yo te voy a hacer de nuevo. Y si Él no lleva cuenta de mis errores, de mi dolor, de mis fracasos, ¿por qué voy a llevarlas yo en cuenta? Ya pasó. Entonces hay que continuar y agarrar tal vez de lo pasado esas experiencias para, como decía Florcita, compartirlas, porque no hay nadie mejor para testificar o compartir o aconsejar cuando ya has probado ese zapato. Así es. Y sabes que has vivido eso. Vamos a las Sagradas Escrituras en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Dice, si afirmamos que tenemos comunión con Él, o sea, si afirmamos que tenemos comunión con Cristo, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Y cuando hablamos de vivir de una manera transparente, vivir de una manera sincera, vivir en la luz, vivir en la verdad, no vivir de apariencias, no vivir una mentira, no vivir ocultando, o sea, no ser hipócrita. O sea, si nosotros vamos escogiendo todas las palabras de lo que nos está pidiendo el Señor que nosotros vivamos, nos damos cuenta que todo está unido para poder de verdad vivir esa verdad que nos hace libres. El tiempo se está terminando. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a recibir esta luz para, como decíamos en el programa anterior, podamos volver a comenzar de nuevo. Y si nos equivocamos, el único que no falla es Jesucristo, el único que no se equivoca es Él. Todos nosotros tenemos la oportunidad de volver a comenzar. Ana Julia, oramos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor mi Dios, en las Sagradas Escrituras dices que tú nos hiciste a imagen y semejanza tuya. Hoy me pregunto a dónde me perdí. ¿Qué máscara me he puesto? ¿Qué antifaz y qué etiquetas me he puesto en mi frente para no ser reflejo de ti? No llevar tu luz, estar viviendo en la oscuridad y decir que estoy en tu camino. Vengo ante ti, Señor, en este día hermoso, a donde me has dado un nuevo amanecer, un nuevo renacer, una nueva esperanza, para que comience de nuevo. Habrán golpes en la vida, habrán dolores, pero sabemos, mi Dios, que si camino contigo, la carga va a ser más fácil. Por eso, Señor, tómame de mi mano y muéstrame el camino que debo de ir. Cuando caiga, Señor, que sepa que tú estás a mi lado para levantarme. Cuando me quiera desviar, Señor, ilumina el camino para poder regresar. Yo sé, Señor, que contigo todo es posible y para lo que yo creo que es imposible, para ti es fácil y posible. Por eso yo en este día quiero alabarte y bendecirte y darte toda la gloria a ti, Señor. Porque sé que si yo me entrego a ti y me despojo de mí, cosas nuevas vendrán en mi vida. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Gracias, Doris. Gracias por habernos acompañado, Ana Julia, Florcita.
Ana María, gracias por este programa lleno de tantas bendiciones. Doris nos va a recomendar ese libro. Bueno, como siempre nos preguntamos qué hacer, ya estoy en el punto de descubrir la verdad. Este libro es una guía, es un manual para durante 21 días, a través de ejercicios, porque tiene espacios para completar, irte ayudando a descubrir qué cambios tenemos que hacer. El libro también proporciona herramientas para ir acompañando ese proceso de cambio, para reconstruirme después de esa verdad que descubrí hacia mi nueva realidad. Desintoxícate de ti. Desintoxícate de ti. Qué buen título. En Librerías La Ceiba lo puedes encontrar. Y gracias a seguir adelante, a descubrir en nuestra vida todo aquello que debemos de cambiar, que nos debe de transformar para que podamos llegar a ser lo que el Señor espera de nosotros. Verdaderos hijos de Dios, llenos de su paz, de su presencia y de su plenitud. Gracias. Les recuerdo su programa Para Dónde Vamos, los sábados a las 6 de la tarde, los domingos a las 4 de la tarde en reprise y los martes a las 9 de la noche en su programa Agape TV, Canal 8. Que Dios los bendiga, que sean felices, haciendo felices a los demás.